¿Sabías que los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, son considerados la base de toda la Escritura? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio no son solo historias antiguas o leyes arcaicas. Son el fundamento del judaísmo, la raíz del cristianismo y la clave para entender la teología bíblica. Pero aquí hay un misterio profundo. ¿Cómo es posible que dos religiones tan diferentes como el judaísmo y el cristianismo consideren sagrados los mismos 5 libros, pero los interpreten de maneras tan opuestas? ¿No es sorprendente que estas antiguas palabras escritas por Moisés sigan moldeando la fe de millones de personas en todo el mundo? Para el judaísmo, el Pentateuco es la Torá viva, la guía divina para la vida diaria, la instrucción sagrada que revela la santidad de Dios. Pero para el cristianismo, el Pentateuco es el preludio de la gracia, la sombra que apunta al Mesías prometido, el mapa profético que revela a Jesús en cada página. ¿Cómo puede el mismo libro ser la ley en el judaísmo y la gracia en el cristianismo? ¿Qué misterio tan profundo une la creación en Génesis con la cruz en los Evangelios? Aquí hay algo aún más asombroso. Jesús utilizó las palabras de Moisés para revelar su identidad como el Mesías. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, Jesús no citó salmos ni proverbios. Citó Deuteronomio, declarando, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Jesús eligió las palabras de Moisés para derrotar al tentador? ¿Qué secreto tan poderoso está oculto en el Pentateuco, un secreto tan profundo que el Hijo de Dios lo usó como su espada en el desierto? El Pentateuco no es solo historia antigua. Es la voz de Dios hablando a través de los siglos, la profecía viva que revela su plan eterno de redención. Es la base sobre la cual se edifica toda la fe bíblica, el cimiento que conecta la creación, la ley y la redención. Es la llave para entender el corazón de Dios. ¿Te atreves a descubrir el misterio del Pentateuco? ¿Estás listo para ver cómo conecta la eternidad pasada con la redención futura y cómo todo apunta a Cristo? Si este contenido te está aportando valor, considera dejar un like y suscribirte. Es un gesto que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. El Pentateuco, como ya lo dijimos al inicio, es la colección de los primeros 5 libros de la Biblia, considerados el fundamento de la fe judeocristiana. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son la base de toda la Escritura, revelando el propósito eterno de Dios desde la creación hasta la redención. Génesis, el origen de todo. Desde en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis nos lleva a través de la creación del universo, la caída del hombre, el diluvio universal y la Torre de Babel. Pero también revela la elección divina de Abraham, Isaac y Jacob, y el pacto eterno con su descendencia. No es solo historia antigua. Génesis establece el fundamento de la fe, mostrando la soberanía de Dios sobre la creación y su plan de redención. Cada promesa en Génesis apunta a la redención final en Cristo. Éxodo, la redención de Israel de la esclavitud en Egipto. Este libro narra la liberación milagrosa de Israel, la Pascua y la apertura del Mar Rojo. Pero no es solo una historia de escape, es la revelación de Dios como Redentor. En el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel, entregándoles la ley y los 10 mandamientos. Pero aquí hay un misterio profundo. Cada mandamiento revela la santidad de Dios y la necesidad de un Salvador perfecto. La ley expone el pecado, preparando el camino para la gracia en Cristo. Levítico, leyes de pureza y sacrificio, revelando la santidad de Dios. Para muchos, Levítico parece complicado. Pero cada sacrificio, cada ley de pureza y cada rito de expiación apunta a Cristo como el Cordero de Dios. ¿Sabías que el día de la expiación prefigura la obra redentora de Jesús en la cruz? El sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo representa a Cristo intercediendo por nosotros. Levítico revela que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Levítico 17:11, prefigurando la sangre de Cristo. Números, el viaje de Israel por el desierto, rebeliones y pruebas, y la fidelidad de Dios. Números no es solo un censo de tribus.
Es la historia de un pueblo probando la fidelidad de Dios y la paciencia divina en medio de sus murmuraciones. Israel duda, se rebela y enfrenta juicio, pero Dios permanece fiel a su promesa. ¿No es esta una imagen de nuestra propia lucha con la fe? La serpiente de bronce, levantada para sanar a los mordidos, prefigura a Cristo siendo levantado en la cruz, Juan 3:14. Cada juicio, cada rebelión y cada victoria apuntan a la gracia futura en el Mesías. Deuteronomio, el último discurso de Moisés, renovando el pacto y preparando a la nueva generación para la tierra prometida. Este no es solo un resumen de la ley. Es el corazón de Moisés derramado en palabras. Moisés recuerda la fidelidad de Dios, las rebeliones de sus padres y la promesa de una tierra de bendición. Clama a la nueva generación: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige la vida, Deuteronomio 30:19. ¿No es este el llamado eterno de Dios? Deuteronomio también profetiza un Mesías, un profeta como Moisés a quien todos deben escuchar, Deuteronomio 18:15. ¿Sabías que Jesús cumplió esta profecía, declarando que Él era el cumplimiento de la ley? ¿Pero por qué se llama Pentateuco? Pentateuco proviene del griego y significa 5 rollos o 5 libros. Pero en hebreo, se llama Torá, que significa instrucción o ley. Pero aquí hay algo asombroso: no solo contienen leyes, sino narrativas, genealogías, profecías y promesas. Es la historia de la humanidad, desde la creación hasta la entrada a la tierra prometida. Moisés es tradicionalmente considerado el autor del Pentateuco, aunque algunos debaten sobre la autoría. Pero aquí hay un misterio poderoso: aunque Moisés no vio la tierra prometida, sus palabras han guiado a generaciones a su herencia espiritual. Sus escritos no solo forman la base del judaísmo, sino que prepararon el camino para el Mesías. Cada palabra en el Pentateuco revela el carácter de Dios, la santidad de su ley y la necesidad de redención. Cada profecía, cada sacrificio, cada mandato, todo apunta a Cristo. El Pentateuco no es solo historia antigua. Es el cimiento de la fe bíblica, la raíz de la identidad judía y la sombra de Cristo en el cristianismo. Es el mapa que revela el propósito de Dios desde la creación hasta la redención. ¿No te maravilla que Dios reveló su plan de redención desde Génesis hasta Deuteronomio? ¿No te desafía a estudiar el Pentateuco con ojos de fe y descubrir cómo todo apunta a Cristo? Este no es solo un libro de leyes. Es el corazón de Dios revelado a la humanidad. ¿Estás listo para descubrir sus misterios y encontrar a Cristo en cada página? El Pentateuco en el judaísmo, la Torá viva. En el judaísmo, el Pentateuco es conocido como la Torá. Pero Torá no significa simplemente ley como se traduce comúnmente. En hebreo, Torá significa instrucción, enseñanza o guía. No es solo un libro de reglas, es la revelación divina de Dios a su pueblo. Es la columna vertebral del judaísmo, la fuente de identidad y la base de su fe y práctica. La Torá no es solo un documento religioso, es vida misma para el pueblo judío. Es el vínculo eterno entre Dios e Israel, el pacto que los define como nación santa y pueblo escogido. Cada mandamiento, cada historia y cada enseñanza revelan el carácter santo de Dios y el llamado a vivir en santidad. En la Torá, Dios se revela como Creador, Redentor, Legislador y Padre. Es la palabra viva de Dios, que guía cada aspecto de la vida. En el judaísmo, la Torá se lee de manera cíclica cada año. Cada sábado, en las sinagogas de todo el mundo, se lee una porción semanal llamada Parasá. Este ciclo anual comienza en Simchat Torá, la fiesta de la alegría de la Torá, cuando se celebra la lectura final de Deuteronomio y el comienzo de Génesis. Es una celebración de la continuidad eterna de la palabra de Dios. Pero no es solo lectura, es proclamación y celebración. La Torá se recita con cantos tradicionales, conocidos como Ta'am y Motropé, una melodía antigua que resuena a través de los siglos. Cada palabra es cantada con reverencia, como una declaración de fe y amor a Dios. ¿Puedes imaginar la atmósfera sagrada en la sinagoga, las voces unidas cantando las palabras que Moisés escribió hace miles de años?
Es una conexión divina que trasciende el tiempo. El pueblo judío completa toda la lectura del Pentateuco en un año. Cada año vuelven a Génesis, porque la Torá no es solo historia antigua, es una enseñanza eterna. Cada generación la estudia, porque la palabra de Dios nunca se agota. Siempre hay nueva revelación y nuevas aplicaciones para la vida diaria. Los rollos de la Torá son tratados con la mayor reverencia. No son solo libros religiosos, son considerados objetos sagrados, la presencia misma de la palabra de Dios. Cada rollo de la Torá es escrito a mano por un escriba sagrado, llamado Sofer. Usa una pluma de cálamo y tinta especial, escribiendo cada letra con precisión perfecta, sin errores ni tachaduras. Si un error es cometido, el pergamino completo es descartado. Esto muestra la santidad y pureza que se requiere para escribir la palabra de Dios. El pergamino debe provenir de un animal kosher, generalmente un cordero o una cabra, preparado ritualmente. Cada rollo es cosido a mano, sin metal, para preservar la pureza. El rollo de la Torá nunca toca el suelo. Si se cae accidentalmente, toda la congregación ayuna como señal de arrepentimiento. Durante el servicio de la sinagoga, el rollo de la Torá es sacado del arca sagrada, conocido como el arca del pacto o Aarón Acodes. Es llevado en procesión y la congregación se pone de pie en señal de respeto. Al pasar, tocan la Torá con el talit, manto de oración, o el libro de oración y luego besan lo que tocó la Torá. Este gesto simboliza amor y reverencia por la palabra de Dios. Después de la lectura, la Torá es enrollada con cuidado, cubierta con un manto bordado y adornada con coronas de plata. ¿No es asombroso el amor y la devoción con la que se cuida la palabra de Dios? Para el judío piadoso, la Torá no es solo ley, es vida misma. Los rabinos enseñan que la Torá es eterna, preexistente a la creación. Antes de crear el mundo, Dios creó la Torá y la usó como plano, dicen los antiguos sabios. Esto significa que la Torá no es solo un conjunto de reglas, sino el reflejo de la mente y el corazón de Dios. Es la revelación de su carácter, su santidad y su voluntad. Pero aquí hay un misterio profundo. El judaísmo ve la Torá como una guía moral y espiritual, una revelación de la santidad de Dios. No la ve como un medio de salvación, sino como una respuesta de amor y obediencia al Dios que los redimió de Egipto. No se trata de ganar favor, sino de caminar en justicia y vivir en santidad. La Torá es vista como un camino de vida, una enseñanza para caminar en justicia. No solo afecta la vida religiosa, sino cada aspecto de la existencia. Desde las leyes de pureza hasta las festividades, la Torá guía la moral, la ética, la alimentación y la familia. ¿Te das cuenta de lo profundo de esto? La Torá moldea la identidad judía, su cultura, sus valores y su esperanza. Sin la Torá, no hay identidad judía. Es su historia, su fe, su herencia y su futuro. Es la promesa que los une como nación y la esperanza de un Mesías venidero. Es la voz de Dios hablándoles a través de los siglos. En cada generación, la Torá se enseña a los hijos, para que la fe nunca se apague. Es una cadena ininterrumpida, un pacto eterno que los conecta con Abraham, Isaac y Jacob. El Pentateuco en el cristianismo. En el cristianismo, el Pentateuco es fundamental para entender el plan de redención. No es simplemente un conjunto de leyes arcaicas ni una colección de historias antiguas. Es la base sobre la cual se construye toda la teología cristiana. Es la promesa inicial que apunta al cumplimiento final en Cristo. Sin el Pentateuco, no hay contexto para la cruz ni para la resurrección. Cuando Jesús dijo, "No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas", no he venido para abrogar, sino para cumplir, Mateo 5:17, no estaba rechazando el Pentateuco. Lo estaba revelando en su máxima expresión. Jesús no abolió la ley, la cumplió a la perfección. Cumplió sus demandas, reveló su propósito y mostró su cumplimiento en su obra redentora. Aquí hay un misterio profundo, todo el Pentateuco apunta a Cristo. Desde Génesis hasta Deuteronomio, cada evento, cada profecía y cada sacrificio prefiguran al Mesías.
No es coincidencia, es un plan divino tejido a lo largo de los siglos. Génesis, la promesa del Redentor. Génesis revela el origen de la humanidad, la caída del hombre y la necesidad de redención. Pero no solo expone el pecado, proclama la primera promesa mesiánica: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Este protoevangelio anuncia la victoria de Cristo sobre Satanás. Jesús es la simiente prometida que aplasta la cabeza de la serpiente. Además, el sacrificio de Abel, el arca de Noé y el cordero provisto para Isaac apuntan a Cristo como el Cordero de Dios. Génesis no solo cuenta la historia del hombre, cuenta la promesa de un Salvador. Éxodo, la redención de la esclavitud. Éxodo narra la liberación milagrosa de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero no es solo historia nacional, es una sombra de la redención en Cristo. El Cordero de la Pascua, cuya sangre protegió a los primogénitos de Israel, prefigura a Jesús como el Cordero de Dios. Juan 1:29. La sangre en los postes de las puertas apunta a la cruz, la sangre de Cristo que nos libra de la muerte eterna. ¿No es asombroso cómo la Pascua en Éxodo conecta con la crucifixión en el Nuevo Testamento? Además, el cruce del Mar Rojo revela la victoria sobre el pecado y la muerte. El maná del cielo prefigura a Jesús como el pan de vida. Juan 6:35. Éxodo no es solo liberación de Egipto, es el preludio de la redención en Cristo. Levítico, el sacrificio expiatorio. Para muchos, Levítico parece complicado y distante. Pero cada sacrificio, cada ley de pureza y cada rito de expiación apuntan a Cristo. El sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo representa a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:14. El día de la expiación prefigura la obra redentora de Jesús en la cruz, cuando Cristo ofreció su sangre una vez y para siempre. Hebreos 9:12. Levítico revela que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Levítico 17:11, prefigurando la sangre de Cristo. Jesús es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Números, fidelidad en el desierto y la serpiente de bronce. Números revela la fidelidad de Dios en el desierto, la paciencia divina en medio de la rebelión humana. Israel duda, murmura y enfrenta juicio, pero Dios permanece fiel a su promesa. La serpiente de bronce, levantada para sanar a los mordidos por serpientes venenosas, prefigura a Cristo siendo levantado en la cruz. Juan 3:14-15. Jesús mismo declaró que como Moisés levantó la serpiente, así él sería levantado. Números revela el sufrimiento humano, pero también la provisión divina en Cristo. Deuteronomio, el profeta prometido y la ley cumplida. Deuteronomio no es solo un resumen de la ley, es la preparación para el Mesías. Moisés profetiza: el Señor tu Dios levantará para ti un profeta como yo de entre tus hermanos, a él escucharéis. Deuteronomio 18:15. Jesús es ese profeta prometido. Cuando Pedro predicó en Hechos 3:22, declaró que Jesús cumplía esta profecía. Jesús es el nuevo Moisés, el legislador divino que cumple la ley. Jesús citó el Pentateuco para vencer la tentación en el desierto. Declaró que toda la ley apuntaba a él. No solo de pan vive el hombre. Deuteronomio 8:3. No tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Adorarás al Señor tu Dios, y solo a él servirás. Deuteronomio 6:13. No es coincidencia, es el cumplimiento divino. Jesús usó las palabras de Moisés como su espada contra el tentador, revelando su identidad como el Mesías. Es la sombra que apunta a Cristo como el cumplimiento perfecto. El Pentateuco termina con Israel al borde de la tierra prometida. Están a solo un paso de su herencia. Pero deben decidir si cruzarán el Jordán en fe o morirán en el desierto de la duda. ¿No es esta la misma elección que enfrentamos hoy? ¿Nos detendrán nuestros miedos, dudas y rebeldías? ¿O caminaremos en fe y tomaremos posesión de las promesas de Dios? No es solo historia antigua. Es tu historia. Es tu elección. Es tu eternidad. ¿Estás listo para cruzar tu Jordán y reclamar tu herencia prometida? Dios te llama a elegir la vida.
¿Qué elegirás hoy? Si llegaste hasta el final del video, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes un like y compartas este contenido con más personas. Nos vemos en el próximo video.